Nos tocó ni nada más ni menos dos capítulos muy interesantes, que son el capítulo 11 de Juan, capítulo 12. Al capítulo 11 yo ya lo trabajé en esta nueva idea que ha surgido de estar cuando termina el quinto día, es decir, en los inicios del día de la preparación. El calendario solar sería todavía jueves, porque juega la noche. Pero para nosotros que estamos ya aprendiendo a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, en realidad, al ser la noche del jueves, para nosotros ya empezó sexto día, día de preparación. ¿Qué mejor que hacerlo con lo que también la buena noticia del Eterno nos viene diciendo? Justamente, a partir de ahora, usted ve que en las transmisiones empiezo con oración a favor de un listado que yo preparo en base a todos los que son publicadores junto a mí en las redes sociales. No es cualquier cosa eso, es todo un privilegio ser un publicador del Evangelio, y más que nada de un Evangelio que se llama Evangelio del Reino. Entendiendo que cuando es del Reino es porque justamente la base de esa buena noticia es la Torá, y desde la instrucción o Torá de Dios, aquel que es nuestro maestro, que sería a la larga la Torá misma, pero hecha hombre, ¿verdad? Y usted vio que ya en esa oración específica para las personas que primero nombro, no estoy solamente pidiendo X cosas, es una oración Jibodedut, pero apunto a lo que es costumbre en cualquier sinagoga del mundo, pedir por Berajá o bendición, Shmirat Hashem, protección del Eterno, Refuah Shelema, sanidad completa o salud completa, Hatzlahá, éxito, Parnasá, sustento, Besorot Tobot, Villeshot, buenas noticias de salvación. Hay algo más que se pide, pero yo no lo estoy usando, a no ser que me lo digan, que es el famoso Lilui Nishmat, que es cuando alguien de la congregación ha partido a la presencia del Señor, ¿verdad? Esperando la resurrección, y aquí en la congregación se encuentra un doliente. Entonces, eso que es Lilui Nishmat significa elevación del alma, pidiendo que esa persona que partió, si estaba sellada por obra de salvación y gracia, esté en esa vibración de espera para cuando la voz de arcángel, trompeta del Señor, suene y nos lleve a su gloria. Muy bien, volvemos entonces. Para que los que no sabían, hay un live todos los jueves a la noche, el inicio del primer día, con lo que en esa semana el Evangelio nos ha dado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que usted, si hasta ahí no había leído el Evangelio, lo lea conmigo. En el sexto día se prepare para el Shabbat leyendo todo lo que el Evangelio esa semana tiene y venga con una base para lo que desde hoy va a ser sí o sí en cada Shabbat el entrenamiento de qué enseñan los Evangelios y cómo debemos leerlo, cómo tenemos que tener en cuenta no solamente el contexto histórico, porque leyendo algunos comentarios de ustedes, están bien cuando dicen qué bueno es conocer el contexto histórico, es muy bueno esa apreciación, pero me doy el lujo de decir que además del contexto histórico, de un texto bíblico, tenemos que conocer el contexto literario. Y para eso es necesario saber cómo fue escrito ese libro, con qué estructura, y al ser estructurado de esa manera, qué intención tenía el que escribió a la hora de que los que lo iban a leer iban a sacar un mensaje como si el que escribió estuviera hablando ahí, frente a frente con ellos. Y estuvimos en el capítulo 11 con todo un tema que es una resurrección muy extraña, porque es una señal mesiánica. Nuestro amado Yeshua se caracterizó para dar evidencia que era Mashiach de resucitar ciertos muertos. Podemos mencionar los que conocemos por los evangelios. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Ahí tenemos dos jóvenes, todo un mensaje del interés que tiene la obra salvífica de Dios en las generaciones más jóvenes. Por eso que yo a veces soy un poco riguroso para ver cómo funciona la genes. El sábado pasado nos pasó que los jóvenes menores de 15 años no están muy indiferentes en cuál reino en ellos. Y bueno, espero que desde el Shabbat, o mejor dicho, la mesa del Señor que se fue a este Shabbat que acabamos de cerrar, hayan sido 7 días de trabajo en las casas para aquellos que tienen hijos menores de 15 años. Pero volviendo con lo de la resurrección, también encontramos que ahí se me está escapando una resurrección. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y... No, Lázaro ahora lo quiero tocar por lo que vimos esta semana. ¿No hay una más? Bueno, si me está escapando una, pido perdón. Y si no, sería la tercera, Lázaro,
Pero Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, ya lo nombré. La hija de Jairo también. No, pero eso es una sanidad. No, entonces son 3. Bien, entonces está bien, son 3. Las 2 que dije, contados en los otros evangelios, simplemente son milagros que se esperaban del Mashiach, pero que también en el Mashiach ya manifestado podían o podrían realizar otros después del Mashiach. Quiero saber si eso lo expresé bien. En el libro de los Hechos tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, antes de Pablo, el apóstol Pedro. ¿A quién resucitó? ¿A quién creen que resucitó Pedro? ¿A la hija del mandarín chino? ¿A la princesa del dueño del Taj Mahal en la India? ¿O a Sevilla? ¿A quién resucitó? ¿De verdad que sale Sevilla en el libro de los Hechos? Dorcas. Está el nombre arameo que es, no, ese es Tabita. Y el nombre griego que es Dorcas. Pero el nombre hebreo es Sevilla. Es el que ustedes no saben que estaba. Entonces, Pedro resucita a Dorcas, no a las orcas, sino a doña Dorcas, que es la gacela, sevillana hebreo, Tabita, no, sí está bien en arameo. Y luego alguien mencionó a Pablo. ¿A quién resucitó Pablo? A un discípulo, joven él, otro joven más, escuchando la enseñanza del primer día. Es el pasaje que justamente muestra de que a esta hora comenzaban las enseñanzas en las comunidades, ¿sí? Porque estaba esta mesa a esta hora. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Empieza con Eu y termina con Tico. Eutico. Bien, esas son las demostraciones, saben muchísimo por lo que veo. Bueno, esas son las demostraciones de que una vez que el Mashiach viniera, algunos en él, especialmente con una autoridad delegada, podían también resucitar muertos. ¿Me están escuchando? Pero el de Lázaro no es una resurrección como las de los otros 2 que mencionábamos y volvemos a la vida e historia de Yeshua. Y en este Yeshua histórico, aquí a Betania, aquí al Evangelio de Juan capítulo 11, porque Lázaro no es un muerto que resucita. ¿Qué es Lázaro en realidad? No, la resurrección de Lázaro es una señal, pero ¿él qué es lo que es? Él, Lázaro, su situación, es un muerto perdido. Porque ya no hay manera de resucitarlo. Porque lleva 4 días. Porque cuando un cuerpo ya empezó a heder, es porque su putrefacción habla de que ya no hay nada de su neshama conectado a él. Durante 3 días, la neshama está entre la tierra y Dios. No es que tenga conciencia, porque la conciencia la tenemos a través del nefesh. Sáquese la idea católica, ahí nos está mirando de algún lado. No. Pero la neshama, que es el alma del hombre hecha espiritual, que es la que va a ser juzgada en el tribunal de Cristo en el caso de los redimidos, tiene 3 días entre lo que sería lo que se conoce por Eclesiastés hablo, ¿no? Desde Eclesiastés hablo, el cordón de plata y la zona de la Silud, de donde provenimos, el cielo de los cielos. Pero cuando pasó el 3er día, ya no hay forma que esa neshama vuelva al cuerpo, a no ser que el Eterno, usando al Mesías, lo haga levantarse. Traté de escuchar, no de oír. Lázaro es un muerto imposible de levantar. La hija de Jairo no, porque hacía poco había muerto. No le dicen ya no lo molestes, pues ya murió. Dicen está dormida, porque tienen conciencia de que el Neshama vibra, pero él la resucita. El hijo de la viuda de Naín al menos llevaba, no sé, un día, quizás 2, pero lo llevaban hacia el cementerio. ¿Sí? Después del 3er día, chao. Lo único que le quedaba esperar a ese muchacho, si no se hubiese encontrado en el camino con Yeshua, era la resurrección del mundo venidero. Muy bien, eso lo saben bien. Entonces Lázaro, cuando ya está enterrado, es un muerto perdido. Mientras estuvo vivo, él como sus hermanas tenían la esperanza que el día que muramos, resucitaremos, como dijo Marta, yo sé que él resucitará en el día postrero. Pero resulta que Mashiach en Lázaro demuestra que él en ese momento ya esconde el día postrero. ¿No lo agarran? Que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y con eso abrió como maestro y como rabino algo que ningún rabino había enseñado. No el alma inmortal que lo enseñaron los griegos, los babilonios, los chinos y cualquier mitología
pagana de la época de Yeshua ya lo tenía desde cientos de años previos. El alma que se sale del cuerpo y se va a la zona de los muertos, llámese como se llame según la religión o culto mitológico que las religiones paganas tenían. En Israel no. En Israel lo único que se sabía era que hacia el final, por orden del que era Mashiach, un muerto que empezó a podrirse y terminó podrido, iba a poder levantarse. Quiero saber si lo van captando. Y eso es lo que de repente hace Yeshua con Lázaro. Quiere decir que con Lázaro, Yeshua no hizo un milagro de resurrección. Con Lázaro, o la resurrección que provoca a Lázaro, Yeshua dio la señal de que en él ya estaba acumulado lo que se conocía en la sana doctrina de Israel como los días de la era mesiánica, los días postreros. Y nos dimos cuenta que aquellos que vieron eso, y especialmente Juan y los discípulos, al pasar los años, comprendieron que Lázaro y sus dos hermanas no solamente representaban a, como dijo alguien acá, un amigo muy querido del Señor, dos amigas muy queridas del Señor, gente que evidentemente no sabemos bien la historia, pero esto queda para los libretistas de novelas, Hollywood y películas como The Chosen, logran mostrar de que había una afinidad que venía desde la infancia entre esta gente. A nosotros no nos importa cómo estaba configurada esa afinidad de amistad. Lo que sí nos interesa es que esta familia, cuando ocurre esta señal, es una señal que con los siglos se interpretó en cuanto a la misión de Yeshua. Él no venía solamente por unos judíos que en un momento de la historia, oprimidos por un imperio que era, por aquel entonces, de los imperios más terribles que se había levantado, el Imperio Romano, un imperio que venía durante ya cientos de años haciendo estragos donde fuese, había ganado en poderío al imperio que inauguró el macedonio Alejandro, y de repente, por toda esa opresión, esa aflicción geopolítica, aquellos judíos en esa tierra, y especialmente los judíos de esa tierra, tenían la expectativa que tenía que aparecer allí un hijo de David, pero en un sentido solo político, y si era político, seguramente en un sentido político-económico. Yeshua con esta señal les dice a esa familia, a los discípulos, a los que estaban allí, que son los apóstoles, y los que creerían por la palabra de los apóstoles, que su misión no era ser un Mesías nacionalista con intenciones políticas, que levantaría en sublevación o rebelión a un pueblo escogido contra la geopolítica de las bestias que se habían manifestado a lo largo de la historia. Yeshua venía a ponerle fin a la bestia, pero antes de agarrar a la bestia, es decir, los imperios inspirados por Hasatán o el otro lado, él tenía que ponerle fin a la operación más peligrosa con la cual la serpiente antigua o gran dragón siempre operó en el mundo, insuflando especialmente a los imperios poder, y hablo de la muerte misma. Yeshua era un Mashiach que venía a salvar de la muerte ontológica, la muerte de la esencia humana, a ese pueblo que vivía allí junto con él, sus coterráneos en Israel, la tierra bendita, a los judíos que por linaje venían desde la tribu de Judá, a los que se llamaban judíos y que tenían linaje de otras tribus, y también a los que, siendo paganos, dejaban sus dioses, mitologías y comenzaban a caminar como prosélitos, queriendo aprender de la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para ver si después de 14 años de un proceso, los maestros y escribas y el Sanedrín de Jerusalén los aceptaba como judíos en una categoría más despreciable, que es el goyín que se hace de la fe de Abraham, que era la palabra prosélito. Yeshua dice que viene no a ese pueblito, no a aquellos otros judíos, no al deseo de los que en ese tiempo y por aquella época anhelaban. Él viene con un propósito más grande. Y es ahí donde ellos comprendieron que esas dos hermanas representaban a dos rebeldes, dos reinos rebeldes, que alguna vez fueron una sola mujer, pero luego se convirtieron en dos esposas. Y una de ellas, por causa de haber sido divorciada de su esposo, se había perdido entre las naciones. Para los que no entienden, en la señal de la resurrección de Lázaro está los siguientes hechos. Yeshua es el Mesías.
Su era mesiánica va a empezar como lo anunciaron los profetas. Tanto el reino del norte, 10 tribus, nación de Israel, como el reino del sur, 2 tribus, nación de Judá, se convertirán de nuevo en una sola nación. 12 tribus, gobernadas por un solo rey, descendiente de David. Cuando Yeshua hace eso, lo que se moviliza alrededor de él, y desde ahí todos los 70 años que han pasado hasta que Juan escribe este bendito evangelio, es el estudio de ¿para qué entonces estamos ahora nosotros? Los que 70 años después, digo de los que leyeron por primera vez el evangelio de Juan, recuerde que Juan le escribió esto a 7 ciudades llenas de creyentes, ¿sí? ¿A cuántas ciudades? Si usted no sabe qué ciudades él supervisaba, él era obispo, como apóstol él era obispo en función de 7 ciudades, usted se va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 encuentra el nombre de las 7 ciudades, después agarra un mapa, va a encontrar que lo que hoy es Turquía, ahí estaba todo el trabajo apostólico de Juan y especialmente el trabajo de supervisar congregaciones. Pero estamos llegando justamente con el capítulo 12 a una parte del Evangelio de Juan, que no es solamente para esta gente que estaba leyéndolo 70 años después que Jesús muere, resucita, asciende, envía al Espíritu Santo, sino que han pasado 20 siglos ya, han pasado 2000 años. En estos 2000 años seguimos nosotros recién despertando a cómo leer el Evangelio. ¿Qué es esta parte? Esta parte se lo conoce como la sección de las señales o el libro de los signos. El capítulo 2 es el final en donde están las narraciones que muestran que Yeshua es el Mashiach. Y hoy lo vamos a ver en distintas partes. Así que vamos a ir al capítulo 12 que dice, perdón, no hice la oración que nos permite leer el Evangelio y enseñarlo y de paso considerar la Torá. Él nos enseñó a decir, levante las manos, deje que yo lo rece. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. No permitas que caigamos en la tentación. Líbranos de la actividad del malo, porque tuyo es el reino, el poder y tuya es la gloria por los siglos. Amén. Leo. 6 días antes de la Pascua, dígamelo en hebreo a la palabra Pascua, Pesaj. 6 días antes del Pesaj, vino Yeshua a Betania. ¿A dónde? Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, por favor diga, Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ¿quién? ¿Alguien sabe cómo se dice? La maestra lo dijo. Muy bien, digamos todos Miriam. Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 nosotros tenemos ni más ni menos el tema de la resurrección de Lázaro y más que nada tenemos todo un tema donde se ha marchado un poco y se ha ocultado. Se ha ido a una ciudad llamada Efraín, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero vuelve. Dice acá, 6 días antes de la Pascua. ¿A dónde regresa? Regresa a esta ciudad donde se ha dado ya un pequeño escandalete a causa de él, ni más ni menos, a causa de él. Entonces quiero que consideremos estos 6 días, porque como no es casualidad, es una escena muy digna de un
tal Juan que está comenzando a determinar los momentos finales del Señor, pero desde los secretos o sodot que la Torá ya había revelado acerca del Mashiach, especialmente escondido en las fiestas, y atención, muy particularmente las fiestas o Moadim se escondían muy específicamente en un mandamiento que es el de la vaca roja. Porque la vida del ser humano trasciende en saber cómo está viviendo en cuanto a estar puro o impuro, ya que la pureza o la impureza determinan la calidad de alma sagrada que ese ser humano tiene. ¿Sí? Estamos ante una escena digna de este apóstol, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque los detalles que va a dar no son cualquiera. Algunos de los que contradicen al Evangelio y a la fe y a todo eso, dicen que esta es una evidencia de que las cosas se cuentan mal en los Evangelios, especialmente la gente judía, porque Yeshua ya en Betania ha sido ungido alguna vez. Lo cuenta Marcos, lo cuenta Lucas. El tema está en que no coincide ni el estilo de mujer que lo unge, ni la forma en que es ungido. Después vaya a los Evangelios, imagino que usted conmigo, si va estudiándolo, lo ha visto. En los Evangelios sinópticos, el ungimiento que Yeshua tiene en Betania ocurre primero en una casa de un tal Simón. Segundo, cuando está empezando el ministerio. Y tercero, la mujer que viene es una mujer pecadora. Ahí le agrego un cuarto. El perfume no se lo derrama a los pies, lo derrama sobre la cabeza. O sea, muy diferente el relato. Claro, los detractores se agarran de estos detalles que digo para demostrar que la Escritura es un invento de hombre, especialmente lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento, y que este tal Jesús, Yeshua, para nosotros, es ese Yeshú que ellos hablan, un digno de ser nombrado pero olvidado para siempre. Sin embargo, acá dice 6 días antes del Pesaj. Y ahí empieza todo. Palabras simples, que se pasan rápido, pero palabras de sexodot muy importantes. Porque justamente esto de los 6 días nos llama a nosotros que fijemos los ojos, especialmente en el número 6. Ya lo vimos en lo que vi el jueves. El Evangelio de Juan juega en su relato con la palabra días. Yomim, días, yomim, así se pronuncia, yomim, como si fuera una agogo, y hoy sale a yomim, ¿sí? Yomim. Él juega con eso de los días porque justamente cuando comienza su evangelio identifica al que hoy sabemos que es Yeshua Mashiach con la luz que en el Bereshit o Génesis capítulo 1 ha traído del caos el orden creativo de 6 días creativos, incluido después el sello de Shabbat. ¿Cuántos van siguiendo lo que digo? Él juega entonces con esos días para demostrar que es el Mashiach, pero que es preexistencial, que es la luz del mundo, luego lo va a decir, que ha permitido que el mundo esté en orden y que nunca más las fuerzas del otro lado aparezcan materialmente en este mundo y lleven las leyes del mundo al caos y del caos a la destrucción. Esas fuerzas ya habían en 7 mundos previos trabajado y destruido y caído y habían sido echados. Eso está específicamente enseñado por Juan en Apocalipsis capítulo 12. Pero acá nos vamos entonces a los 6 días y diga conmigo 6. Un número interesante, ¿no? Un número que siempre denota imperfección, pero atención, porque a veces por causa de la numerología, por llamarla así, que nos enseña en la iglesia evangélica, no nos hacen entender que el número 6, el que representa la imperfección, sea en realidad un número malo. El 6 representa la imperfección porque habla de un hombre que todavía no está completo por los favores inmerecidos de Dios. Quiere decir que el 6, que representa la imperfección de un hombre que está en proceso para ser educado por Dios y llegar a la plenitud, tiene que ver con la gracia divina. ¿Aló? Y esta es la realidad que está trabajando Juan. Si el tema de Juan es la vida en plenitud, y para que la vida en plenitud exista, hay que ir y observar cómo fue aquel que es la fuente de la vida, que es Yeshua, reconociendo lo que dio señales de que era el Mesías. El número 6 habla de que Yeshua mostró cómo un ser humano aquí en esta tierra, aquí en estas circunstancias de leyes físicas, puede, aunque todavía no haya pasado a las dimensiones invisibles, ir haciendo que las cosas invisibles desde su interior se manifiesten
a través de su forma de hablar, a través de sus palabras. Por eso estos 6 días están relacionados con lo que los peregrinos hacían. Fíjese que aparece el nombre de la Pascua. ¿Me pueden leer cómo dice? Alguien que lo lea fuerte, yo desde lo que lea lo voy a decir. 6 días. Muy bien. Cuento 1, 2, 3 y los que tengan Reina Valera lo leen a la misma vez. 1, 2, 3. Raro. Porque estoy convencido que ustedes no se han dado cuenta que cada vez que en el libro o en el Evangelio de Juan se ha venido hablando de Pascua, porque antes ha hablado de Pascua, él no decía la Pascua. Él agregaba algo. Eso que dijo él lo digo yo. Era muy normal o es normal en el Evangelio que aparezca la expresión la Pascua de los judíos. ¿Me voy expresando? Lo habitual del Evangelio de Juan. Sin embargo, acá como dice, suena diferente, ¿no? La Pascua. O sea que Juan aquí cambia un enfoque. ¿Por qué no diría, pregunto, la Pascua de los judíos? Fuerte, por favor, ahí te van a llevar un micrófono y vas a decir esas frases y me las vas a ampliar porque veo que me la querés emplear. Esther, gracias por responder. Porque cuando dice la Pascua de los judíos se refiere en forma general, pero acá como no está diciendo de los judíos, esto se está refiriendo a la persona de Mashiach, que es propiamente la Pascua de él. Ahí me gustó que llegaras y me ahorras mucho tiempo de eso, porque aquí la diferencia es que estamos ante la Pascua de Yeshua. Y parece, pero es muy obvio. Claro, para usted que viene del catolicismo romano le puede parecer obvio todo lo que yo diga, pero no es tan obvio cuando tenés que ponerte en la condición de sujetarte humildemente a lo que los evangelios siempre enseñaron. Todo lo que va a suceder en estos 6 días está orientado a una sola Pascua, la Pascua de Yeshua. Juan es un agiógrafo, no sé si saben lo que significa la palabra agiógrafo. ¿Saben lo que significa biógrafo? Biógrafo es el que escribe una biografía, es decir, relata la vida y la historia de una persona. Muy bien. Y un agiógrafo es el que escribe la vida de alguien que actuó desde la Kedushá. O sea, vio que hay gente que escribe la vida de los santos, eso es un agiógrafo. Casi todos los evangelistas son agiógrafos. Por eso siempre le dije, no pretendan ver la biografía de Yeshua, porque ellos no tienen la intención de ser biógrafos. El Espíritu Santo los ha movido para que, siendo agiógrafos, la gente que los lea entienda que lo que vivió Yeshua nosotros también lo podemos vivir. Lo que pensó Yeshua nosotros también lo podemos pensar. Lo que habló Yeshua nosotros también lo podemos. Y esto es lo que está claro aquí. Y las comunidades del camino de secciones que le dije tienen claro, ahí al final del primer siglo, que lo que está cerrado desde este capítulo, que está cerrando las señales, y todo lo que se va a abrir hasta que se acabe Juan, apunta a que busquen los secretos, aprendan el Evangelio desde los sodot. Hebreo es sodot, tradúzcase, secreto. En griego es desde la mistagogia. La Pascua de Yeshua no es lo mismo que la Pascua de los judíos. Muchos de ustedes sé que se han trabado en el avanzar hacia lo sobrenatural que en el pastor Moisés veíamos en esto con el cual cerré el aula hoy, porque no hemos quedado en lo que hacen los que andan en el movimiento de raíces hebreas y cosas semejantes, en los ceder de las fiestas judías, como si eso realmente transformara nuestra vida. En las primeras comunidades sabían que el renuevo, el levantarse, venía de la Pascua de Yeshua. Para los judíos era un evento histórico recordado que en el caso de la época de Jesús tenía que ver con 15 siglos antes, donde por dirección de Yahvé a través de Moshe, la familia, los hogares de Israel se salvaron de que el príncipe de la muerte les llevara a los primogénitos. Hoy tuvimos el privilegio de ver cómo los primogénitos hablaban de sus padres. Para los judíos era un evento y seguirá siendo un evento que hay que relatar para que esa historia no se vaya. Pero no tiene nada que ver con el Mashiach, para vos y para mí. Pesach no es solo aquella historia, sino que es tu historia de vida escondida en la vida que se derramó en esta historia para que vos y yo tengamos vida eterna. Diga conmigo, Pesaj. Ahora diga número 6. Las dos cosas están unidas. Pascua y el número 6 están en este relato unidos. ¿Por qué? Porque de la Pascua solo puede participar
aquel que previamente ha conocido el obrar salvífico de Dios, de su gracia. La salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios, el obrar previo de Dios para que pese a nuestras impurezas, nosotros tengamos por dónde pasar, purificarnos y luego llegar al Pesaj. 6 días antes de la Pascua, Yeshua viene a Betania. ¿Y qué era Betania? Les cuento rápido, perdón que no haya preparado PowerPoint. Vamos a ir a la etimología, lo pueden encontrar en el Google, un poquito de la historia. Existen 2 posiciones principales con respecto a la etimología del nombre Betania. He mezclado un poco Wikipedia y una cosa parecida que tienen los judíos, parecida a Wikipedia. Primero, es posible que esta ciudad recibiera su nombre de la aldea que en Nehemías 11:32 se llama la aldea de Ananías, la cual fue colonizada por la tribu de Benjamín después que vienen del exilio babilónico. Se sostiene que en este periodo había benjaminitas y el nombre fue cambiado a Betania por ellos, por los de Benjamín. ¿Sí? Excavaciones arqueológicas citan acá de un doctor en arqueología, el doctor Saller, que a usted y a mí no nos... Número 2, aunque existe una posibilidad más, y es que este nombre lo haya obtenido a partir de la influencia del idioma arameo. 2 palabras arameas constituyen el nombre de Betania, Bet y Aniá. Bet y Aniá y se me hace Betania. Y significaría la casa de los frutos, pero también se puede traducir como la casa de los pobres, la casa del afligido o, según un tal Capper, otro arqueólogo, el hospicio, o el lugar donde se da hospitalidad. ¿Por qué? Primero porque era el pueblo donde sí o sí la gente pasaba antes de llegar a Jerusalén, pero además porque era un pueblo conocido como los hospicios o centros diaconales de los esenios. En el siglo I antes de nuestra era, no sé, 40 años, no antes, a la mitad del siglo I antes de nuestra era común, los esenios, que ustedes saben que son sacerdotes que se apartan de los sacerdotes corruptos, tenían también partidarios dentro de la tierra. Ellos se van al Qumran, Mar Muerto, cuevas, viven una especie de vida monástica, pero no se privaban de ser familia. Vivían en matrimonio, en familia, tenían hijos. No entiendan monástico con la idea de los monasterios que van a aparecer en la historia del cristianismo. ¿Me explico? Pero en el pueblo había todavía simpatizantes de los esenios. Y al haber eso, abrían sus casas para que los esenios vinieran y enseñaran sus secretos estudiados como sacerdotes de la Torá. Pero casa que se abría en cualquier lugar de Israel se le llamaba casa de servicio o casa diaconal, para decirlo en el término griego que ellos usaban. De ahí viene hospicio, un lugar de hospitalidad. Y especialmente ¿para qué servía? Betania, volvemos a Betania. Estaba fuera de Jerusalén y servía para que los leprosos pudieran allí ser atendidos hasta que fueran sanados de la zara y pasando hacia Jerusalén, esperar afuera al sacerdote que los revisaba para darles la aprobación de volver a ser ritualmente aceptables. ¿Los estoy aburriendo? Esto está demostrado tanto en el Evangelio de Marcos, donde se confirma en Marcos 14 del 3 al 10 que los leprosos vivían en Betania. Allí, por eso hablaba recién de Simón el leproso que Yeshua sanó, hizo una cena en su casa agradecido por la sanidad, fue sanado de lepra por Yeshua, y ahí es donde va esa mujer que es prostituta y le tira un perfume muy caro y la quieren equiparar con esta María, hermana de Lázaro, que no le tira en la cabeza, vuelvo a reiterar, sino que se lo tira a sus pies. Entonces, hay indicio que por causa de esto, de ser un centro diaconal, Betania era conocida para los judíos de afuera de Israel, los que venían como peregrinos, como la ciudad donde seguro te daban alojamiento hasta que pudieras vivir bien la fiesta, ya que estaba a unos 40 minutos, y ibas en carros, o como muchos 50 a una hora si caminabas. ¿Sí? Hola. O sea que el peregrino se hospedaba allí gratuitamente, especialmente los que no tenían recursos, y luego podían asistir a lo que tenían que cumplir con sus ritos en Jerusalén. Volvamos a Juan. La aldea se llama Betania. Y en el mismo Juan, capítulo 11, lo vimos en versículo 18, dice que se encontraba a 3 kilómetros. ¿3 kilómetros qué es? Lo que la halajá permitía
de caminar en un día de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Si se caminaba más de 3 kilómetros, ¿qué se hacía? Se profanaba el día de Shabbat. Muy bien. Entonces, volviendo acá con Yeshua, nosotros sabemos que para este tiempo Betania es simplemente un lugar de hospedaje. En el momento que está Yeshua, se está convirtiendo en un centro de discusión. Es un centro de caos, especialmente en el liderazgo religioso. Versículo 2. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa. ¿Lo pueden ver ustedes? Bien. ¿Dónde estaba Lázaro? Y se aclara que era el que se había levantado, propio Yeshua lo había resucitado, ¿verdad? Por eso Betania es el lugar que empieza a ser conocido después de la resurrección de Lázaro y durante todo el siglo I, el lugar donde la muerte es obligada a convertirse en vida. No sé cuál es tu Betania. No sé si entendés que cuando venís a este lugar o cuando vas a tu grupo UVA, y hablo de los que no ponen para ir al grupo UVA, estás yendo a lugares que desde mi corazón han sido capacitados para que todo lo que es muerte ontológica en tu historia de vida empiece obligadamente a convertirse en vida que te lleve a vos a ser una persona en vida y en vida en abundancia. El agiógrafo, ¿se acuerdan que el agiógrafo es el que cuenta la santidad? Este tal Juan quiere resaltar algo importante. Le está escribiendo 70 años a una comunidad que no conoció ni a Lázaro, ni a María, ni a Marta, ni a Yeshua, ni a los 12 apóstoles. Pero hay una enseñanza que veo que ustedes la entienden, la aplican y ahora la van a notar. Entiéndase que donde están reunidos discípulos del Rabbeinu Yeshua, allí ya hay una comunidad donde Yeshua se hace presente, porque allí está el cuerpo místico del Mesías. Por eso este pasaje es importante, porque desde Juan, relatándolo, no está simplemente contando que Yeshua fue ungido. 70 años después lo está contando para decir, miren, nos están echando, ¿de dónde lo estaban echando a ellos? Solo el pastor Moisés sabe ese dato. Lo enseñé el sábado pasado, ¿se acuerdan? Y se ponían contentos, como hacen los hermanos que expulsamos acá, que se ponen contentos cuando los expulsamos. Se ponían mal, porque para ellos sinagoga era señal de estar en comunión con la Torá. Y si estás en comunión con un lugar donde se te enseña la Torá, estás en comunión con el Eterno. ¿Cuál es el veneno de la serpiente que existe en las iglesias evangélicas? Alguien que me ayude, levante la mano si le lleva el micrófono. ¿Cuál crees que es el veneno contrario, obviamente, a esta verdad? Y vuelvo con lo de la sinagoga. Levante la mano. ¿Qué argumento te dan? A ver, ¿te puedo saltar? ¿Esta era Sandra? Sandra, entonces. No es incorrecto lo tuyo, eso sería la explicación, el producto. Pero quiero el argumento, a ver. Mucha gente dice, yo voy a la iglesia, pero no miro a nadie. Por ejemplo, a ver, Esther, puede ser. Que la gente se cambia constantemente de congregación. También, pero aún no me convencen todo lo que las dos han dicho. ¿Alguien se da cuenta? A ver, Elías. El veneno de las iglesias evangélicas es que la Torá fue abolida. Sí, pero me alejaste de ellas dos, ellas estaban más cercanas. ¿Les ayudo? En la iglesia evangélica se cree, bueno, no importa si me reúno, yo estoy siempre con Dios. Yo no voy por los hombres, no miro a los hombres. Así que la vez que no voy, Dios me comprende. No necesito congregarme. Dios sabe por qué falto. Ya está, ya lo arreglé yo. Gracias, igual. Entonces, no sé si me captan lo que quiero aquí decir. Son evangélicas, pero antievangelio. Porque el evangelio siempre, aun cuando se está acabando el primer siglo, es, cuidado, nos excomulgan de las sinagogas, porque somos judíos mesiánicos, pero no se preocupen. Donde haya discípulos, allí tiene que haber una cena que demuestre que la presencia del Señor está con ellos. No sé si alguien está captando. Porque ya en ese tiempo, con lo que está pasando y recuerden que Juan ya ha escrito Apocalipsis, él ya ha visto que cuando ya no esté él, en el siglo II, se va a empezar a dar la división clara del movimiento de Yeshua, porque ya no los judíos no los van a dejar estar en las sinagogas. Hasta ese momento, a las sinagogas iba todo judío y a un gentil que se convertía, los gentiles que se convertían al Mashiach y los judíos que creían que Yeshua era el Mashiach. Pero luego, en el siglo II, se empiezan a dar en distintas partes del imperio la separación. Y más, y especialmente cuando la persecución se hace más fuerte y política contra los seguidores de Yeshua. Ahí los judíos aprovechaban y decían, no, nosotros no creemos
ese Dios que ellos predican. Nosotros solo creemos en la Torá. Y se empezó a dar un movimiento que se va a llamar cristianismo por cultura, por movimiento espiritual, pero que lamentablemente, allá en el siglo IV, usted ya lo sabe, con este emperador Constantino y emperadores sucesivos, el cristianismo se va a empezar a estructurar en algo llamado religión cristiana. Y va a aparecer algo llamado, en vez de cristianismo, catolicismo. Por eso es que hoy yo les dije que vamos a hablar de la atracción católica de Yeshua. Mi esposa decía, no pongas eso. Pero quiero ponerlo y exponerlo. Porque aquí se habla de que aunque la casa de Judá haga como hicieron con Gesté los hermanos, lo saquen porque consideran que viene de una mujer pecadora, impura, él va a ser puesto como líder y reconocido tarde o temprano como líder en las naciones. Y acá viene lo de la vaca roja, porque esos 6 días previos a llegar a Jerusalén, Betania era donde generalmente se encontraban las alajot necesarias para no solamente vestirse, sino que debían vestirse de blanco, para luego ir al monte de los olivos y dejar que los sacerdotes asignados esparcieran el agua de la ceniza o el agua con ceniza de la vaca roja. ¿Lo van entendiendo? ¿Se dan cuenta que si usted trae a su amigo acá por primera vez no se va a convertir a nada porque no va a entender nada? Si usted se queda en este silencio, su amigo, el silencio que hace es, ¿a dónde viene? En cambio su silencio es, qué bueno saber en quién estoy. Por consiguiente, versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Yeshua, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Por un lado vemos, y atención, que Marta se ha dedicado al servicio. No aparece María nombrada hasta que aparece. El símbolo de ser alguien que dona desde el Gesed. Marta es alguien que sirve desde el rigor, desde la geburá, desde la justicia de ser siervo. En cambio María, desde la geburá izquierda. En cambio María viene desde el Gesed, la derecha, la vibración desde no sirvo por la justicia de servir, porque si no me va a ir mal. Sirvo porque al que sirvo me ama tanto que lo que soy, lo que tengo no alcanza para darle. Viene con un perfume muy caro y el centro de la cena lo va a ocupar ahora Yeshua y Miriam. ¿Lo notan? Desaparece Marta y con eso hay un mensaje. Juan está diciendo, no se hagan problema por la casa de Judá. Dios los va a seguir tratando. Ellos van a seguir sirviendo, pero desde la justicia. ¿En qué se destacó la casa de Judá desde hace 20 siglos hasta acá? Barabá, una mano y un micrófono. Dale, Andrea. Marta va desapareciendo, está sirviendo. Representa la casa de Judá. Juan está queriendo decir a los creyentes que están siendo echados de las sinagogas que administra la casa de Judá, no se hagan problema por la casa de Judá. A ver, la pregunta era, desde hace 2000 años acá, ¿qué ha hecho la casa de Judá? Ellos han guardado la Torá y han guardado las halajot que... Bien, guardado, pero previamente haciendo ¿qué? Y ahí estaría más completa la pregunta. Yo guardo algo cuando primero ¿qué? A estudiar. Ellos se encargaron de estudiar la justicia que se revela en la Torá. ¿El cristianismo lo estudió? No, porque si es por Roma, lo único que enseñaron era un Dios que te castiga si no sos bueno, pero nunca te dijeron cómo ser bueno para Dios. Porque la Torá, como dijo Elías en un momento, pues ya no corre. Y pensemos en las hijas de Roma. También en un momento hablaban del Dios que te castiga, no te dijeron cómo, pero sí te enseñaron que no importa cuánto peques, total Dios te perdona, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. El mensaje es claro, Marta va desapareciendo a una comunidad en el fines del siglo I, que están preocupados porque están siendo echados de las sinagogas. Y el mensaje es claro, miren, mientras haya una mesa donde los discípulos se congreguen, Yeshua no deja de estar presente. Dejen que casa de Judá se encargue de estudiar Torá. Ustedes encárguense de dar la buena noticia, que la gracia de Dios ha llegado a todos los hombres para que en el Mesías todos los seres humanos sepan lo que es el Pesaj. No el Pesaj de los judíos, sino el Pesaj de Yeshua. Trae una libra de ungüento, 12 onzas, dice otra expresión. ¿Qué es ese ungüento? Les digo, en el original, el griego es mirón, ¿sí?
De la palabra miron sale la palabra mirra. De la palabra miron sale el nombre de mujer Muriel, un nombre arameo, hebreo-arameo, que significa la que tiene el perfume de Dios. Un dato importante. Pero el ungüento que trae María dice que es muy precioso, y ahí es donde yo quiero ir, porque habla y usa las palabras de una forma muy metafórica. Lleva 1 libra de un perfume de nardo puro demasiado caro. Tan caro que la gente se da cuenta que es caro porque la casa se llenó de ese olor. No es igual al perfume que derramó la otra mujer en el relato de los sinópticos, pero por sobre todo no tiene que ver con lo que pasa acá. Porque atención, le doy el dato. Este nardo era una esencia que se sacaba de una hierba aromática que crecía, atención, en los pastos del Himalaya, entre el Tíbet y la India. O sea, era raro que llegara a Israel, y la vez que llegaba a Israel había pasado por tantos intermediarios que era carísimo. Es más, acá dice que valía ¿cuánto? El propio Judas le pone el valor. ¿Cuánto? 300 denarios. El valor de 10 meses de trabajo de un jornalero. ¿Y qué era este perfume tan caro? Había pasado por muchos lugares para ser caro. Era lo que representa lo que la nueva generación de estos creyentes que están escuchando a Juan, y desde ahí hasta nosotros, los que estamos despertando, tenemos que tener. Gente que se preocupa por ver cómo está su autenticidad de la fe. Diga autenticidad. La palabra pureza, que aprendemos nosotros con la vaca roja, que aprendemos cuando viene el tema de la Metzorá, el leproso, el trato del Metzorá. La palabra pureza tiene que ver con alguien que desde adentro es tan santo como lo es bien afuera. Es íntegro y coherente con su santidad. Justamente la palabra nardo, el perfume era de nardo, acá en griego es, si quieren anoten después que lo diga, pistikos, diga pistikos. Dígalo de nuevo, pistikos. Se traduce nardo. ¿Cómo se dice nardo en griego? De nuevo, ¿cómo se dice nardo en griego? Pistikos. Y resulta que pistikos tiene como raíz, la palabra nardo, pistikos, viene de una raíz griega que es pistis. Alguno de los que quizás pasó por algún seminario teológico evangélico sabe qué significa pistis en griego o cómo se traduce pistis al español. Pastor Moisés levantó la mano, vamos a ver si está bien. ¿Puede ser conocimiento, pistis? No. Pistis significa, se lo voy a decir en hebreo, a ver si me lo traducen después. Emuná, fe, falta más. Si emuná para usted solo significa fe, falta más. Certeza, fidelidad. Y esto es el símbolo del verdadero adorador. Es lo que está dando de estímulo el apóstol Juan desde esta enseñanza. Él dice, María no pensó en el mundo material ni en las cosas materiales. Su perfume expresa la gratitud que hay por una emuná, que en el caso de Miriam ya venía desde los ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, pero con el Mashiach esa emuná se hacía tan certera que le iba a permitir a ella trascender el miedo paralizante a las cosas de muerte que hay en este mundo. Con este perfume María o Miriam está diciendo, este es Mashiach ben Yosef, el que los profetas anunciaron, porque Isaías 52:7, por eso que unge ella, la cabeza o los pies. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres noticias, del que anuncia solo paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica solo salvación y del que le dice gritando, tu Dios hoy reina. María ve lo que quizás muchos allí de los que eran detractores del Señor no querían reconocer. Es Mashiach ben Yosef. No solo porque aquí está Lázaro, el ex muerto, sino porque nos ha traído a esta casa la certeza que el exilio se acaba cuando uno está en él. Era de mucho precio. Otras traducciones dicen era demasiado caro, era tan valioso que costaba mucho.
porque el griego es politimou. ¿Y qué significa que sea politimou? Demasiado caro. Que la generación mesiánica, cuando ya no está solo estudiando Torá para saber que Dios es justo, cuando habiendo estudiado Torá sabes que la justicia de Dios es perfecta, es alta, no va a errar en nada, es totalmente de equidad. Cuando vos llegas a la Torá y solo ves justicia, la Torá se convierte en un espejo y te muestra a vos que el causante de las injusticias que te han afligido eres tú mismo. ¿Para qué sirve estudiar Torá? Para darme cuenta que Dios es justo. ¿Es bueno que Dios sea justo? El problema es que cuando yo descubro que Dios es justo delante de Él, yo también, se me revela a mí que yo también soy justo o al revés. Dígalo con ganas, se me revela que soy injusto. Entonces viene la desesperación, como Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por tu injusticia estás teniendo que soportar la aflicción de la materialidad y las leyes de la fisicalidad ante tu forma injusta de proceder, porque todos tus procedimientos y acciones vienen del miedo que te paraliza a la muerte física, cuando quizás tu injusticia peor es que vivís como un muerto en vida. Porque no hay peor tumba que tus propios miedos. Aunque sepas Torá, la Torá te dice que eres injusto porque eres miedoso. Pero cualquier persona de los que está aquí, varón o mujer, que estudia Torá, pero aún alberga los miedos más terribles, cuando el médico dice, le vamos a hacer un estudio porque parece serio. Mire, hoy le vamos a hacer un juicio porque usted debe no sé cuánto. Ay, traemos una mala noticia. Hubo un accidente y su hijo salió muy mal herido. Cuando alguien vive en miedo, por más Torá que sepa, se da cuenta que es injusto. Porque tener miedo es parte de tu injusticia. Gracias, Señor. Porque ¿de qué sirve tantas moadín? Si yo sé que aunque no se dejen pastorear, lo que a ustedes los caracteriza en este tiempo es haber hecho mal la transición. Es haber pasado de la propuesta de ser adoradores de la iglesia evangélica, donde nunca nos explicaron cómo, pero al menos nos hacían cantar y llorar y arrodillarnos, a solo estudiar Torá. Y no lograr que alguien de tus conocidos quiera creer en la gracia de Dios. Que es, la Torá te viene por la gracia, pero el número 6 dice que eres hombre imperfecto. Por vos, la justicia no puede llegar nunca. Necesitas el Pesaj de Yeshua. Porque él, siendo hombre, logró que lo más caro de Dios se le revelara a la gente más sencilla. Sí, Dios es justo. Pero lo más caro que se revela de Dios, ¿sabe qué es? Dios es ilimitadamente bueno. Nadie más va a decir amén, ¿verdad? Y ahí viene esta mujer, vamos buscando el cierre, que va a tomar el nardón porque al reconocer lo que dice Isaías, ella se va a acordar de lo que estudió cualquier mujer, especialmente las solteras y muy particularmente las que posiblemente este nardo ella lo había comprado porque recuerden que ellos pertenecían a una casa de buena adquisición económica, mucho dinero, y además era una casa de hospicio. Desde las tradiciones se cree que a Yeshua le gustaba pasar por allí porque allí se hospedaba María, especialmente cuando iba a la fiesta, ellos custodiaban a la madre de él, a Miriam. Eso está muy bien resaltado en las últimas temporadas de la serie The Chosen. Pero más allá de las series, de las películas y de lo que se cree, a mí me interesa que vean esto del cabello, ¿sí? Porque vamos a mirar acá que María unge con ese precioso caro, ¿qué cosa? Los pies. ¿Qué ungió? Pero dice que después, ¿qué hizo? Enjugó sus pies, ¿con qué? O sea, no estamos ante un lavado de pies normal, el que se hacía en cualquier casa, especialmente de pudientes. ¿Quiénes lavaban los pies en cualquier casa? Si eran pobres, si la familia que recibía era pobre, el más joven de la familia, y si no había hijos, la esposa. Y si eran ricos, los sirvientes y o esclavos, está bien. Pero aquí no, ellos son ricos. Están sentados a la mesa. Evidentemente a él ya le han lavado los pies. Era buen signo, especialmente en Betania, de hospitalidad, lavar los pies. Es muy raro, y acá hay un montón de estudios sobre esto de que ella lava los pies con un perfume caro y con el cabello lo va secando. Hasta que los exégetas se dan cuenta de que esta mujer tiene
en su mente activa el Shir HaShirim. ¿Qué significa Shir HaShirim? Shir es canto, cantar. Shir HaShirim. Bien, digo 1, 2, 3, lo repite la congregación. ¿Qué significa Shir HaShirim? 1, 2, 3. Ella tiene muy en cuenta el Shir HaShirim o cantar de los cantares. Por ejemplo, escuchen esto. Cantar de los cantares o Shir HaShirim 1:12. Mientras el rey descansa en su diván, mi nardo exhala su fragancia a sus pies. Y otro versículo está más adelante, Cantares 7:6. Un rey en esas trenzas se sentirá preso. Y todo esto va en consonancia con lo que hemos visto acerca de cómo Juan, voy a decirlo en hebreo, Yohanan HaMatbil, me cuesta aprenderlo en hebreo, pero no me gusta ya decir Juan el Bautista porque parece una denominación. Yohanan HaMatbil o Juan el Inmersor, ¿sí? Para los que no entienden qué es Juan el Bautista, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que Yeshua es, ¿alguien se acuerda cómo lo llama a Yeshua? Si no se acuerdan, los ayudo a recordar. Juan ha dicho que Yeshua es el novio. Esta escena no revela algo para vos y para mí. Con lo que te estoy enseñando, donde un nuevo no entendería nada, porque si ustedes están así de inactivos, porque su mente ya no da más de por dónde ir haciendo engramas nuevos de neuronales, esta escena habla mucho acerca de aquel que es el novio y que viene a buscar a una novia sin mancha y arruga. Ahora, ¿cómo es esa novia sin mancha y arruga? Contraria a Judas Iscariote. 4 y 5. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que lo había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué desperdicio, está diciendo en pocas palabras, ¿no? Por un lado, María, generosa. Por otro lado, el egoísmo de un tal Judas, hijo de Simón. Y este es el tema de solo estudiar Torá. Cuando se estudia Torá o se estudia la Biblia o se estudia teología, porque esto va para cualquier persona que cree que estudiando las Escrituras ya sabe de Dios y conoce a Dios, y eso hay muchos, y en las redes hay un tal césped que da asco ya. Él critica a todos y con la Biblia no sabemos quién es. Vive en Buenos Aires, asegura que no se congrega en ningún lado, que no necesita congregarse, pero agarra pastor que encuentre y le da sin asco, este está equivocado porque la Biblia dice acá, y tiene más de 20 millones de seguidores en TikTok. Uno dice, ¿quiénes son estos tipos? Y lo que la gente hoy también es. Gente que no entiende que la clave no está en tanta Biblia, sino en un corazón humilde y generoso. Porque el lenguaje del amor, al ser genuino, auténtico y puro, siempre da. Y da sin límites. Las personas egoístas jamás van a entender la existencia de las almas altruistas. Aquí sentados hay hermanos que sus sobres de corbán son medio kilo de pan. Aquí sentados hay hermanos que según sus diezmos ganan 200,000 pesos mensuales. Y según sus trabajos no debería ser ese su diezmo. Pero que vamos a andar a la casa de cuánto ofrenda este o cuánto diezma aquel, a mí no me interesa. A mí me interesa el olor que se levanta en una casa. A mí me interesa cómo se llenan los cielos del olor del alma que da. ¿Me voy explicando? Los egoístas siempre van a decir, no, el diezmo no es para este tiempo, el diezmo, habían 3 diezmos, el diezmo era de cereales, la ofrenda no hay que darla. Y van a decir 1000 cosas porque ellos, así como en una congregación no quieren dar diezmo ni ofrenda, en un club nunca van a pagar, no van a estar al día con su cuota. En un crédito no van a estar pagando las cuotas correspondientes del préstamo, porque son personas que solo quieren todo para sí. Pero acá está María, en contraposición con el alma de Judas. Y acá hay Judas Iscariotes, y aquí hay algunas Miriam, sean varones o mujeres, ¿no? Porque hablo de una metáfora. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? El alma humana que siempre tiene la mente solo metida en lo material, en lo monetario. El famoso amor al dinero, que Pablo va a decir que es la raíz de todos los males. Para Judas esto es una extravagancia. No tiene justificativo que alguien haga esto delante de todos. María era rica. Y ha quizás dado lo que más ahorró. Esta cantidad, este tipo de perfumes en Israel se compraba en el primer siglo con 2 posibilidades.
O la familia se ponía de acuerdo en invertir en este perfume que después se podía vender a mayor precio, era como el dólar blue de aquel entonces, la inversión en dólar blue. O también, y esto es más posible, lo compraba una chica millonaria o de gran riqueza al hecho de saber que un día se casaría con alguien. Es decir, que María está dando lo que ella habría pensado para formar familia, que todavía no la ha formado. Pero Miriam nos está representando aquí a nosotros, en aquellos que ya hemos hecho la alianza con el Dios justo, reconociendo en esta mesa que el Dios justo no nos trae salvación de Misrayim, de las 10 plagas, porque allá en la Pascua de los judíos nosotros tenemos que celebrar la Pascua de los judíos. Nosotros debemos participar de la Pascua de Yeshua. Judas se queja, y la queja es parte de la gente impura, la gente no auténtica. Pero María ha derramado algo a favor de Yeshua, algo que a partir de este momento cierra una etapa y amplía otra. Juan dice, a partir de ese instante, el propio Yeshua se dio cuenta que ya no habían días, la hora le estaba cerca. Déjala, dice, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Y dicen que este es uno de los versículos más difíciles de interpretar, pero aquí termino con esto, atención, porque con estas palabras, voy a abrir un poco la lectura, que tengo mis palabras y interpretación que creo que vale también. Me ha costado mucho encontrar la pelea que hay de los exégetas en esta frase. Déjala que lo guarde para el día de la sepultura porque es muy complicada desde el griego y además desde el contexto que lo dice Yeshua. Pero con estas palabras en realidad, y esta me parece la exégesis más cercana, Juan quiere que las comunidades a las cuales él le está escribiendo tengan la siguiente mistagogia. La clave se encuentra en esta mujer que se ha llevado el perfume que derramó en los pies. A ver quién se da cuenta la clave. ¿La clave es el perfume que derramó en los pies del maestro o hay una clave escondida acá que solo así con discernimiento se puede uno descubrir? Levante la mano si alguien lo discernió. Levanta la mano y que te lleve Kevin el micrófono. Andrea es. A ver. ¿Es correcto? Lo vas a volver a decir y amplíame. ¿Cómo se aplicaría a las comunidades, a mí, a vos? Cuando seca los pies del maestro, o sea, se lleva también el perfume en su cabello. Entonces, al llevar el perfume en su cabello, es la cabeza, o sea, lleva la cobertura y lo que Yeshua está dando a los demás, como que lo está traspasando a su vida también, lo administra para poder llevarlo a los otros. Yo con esto ya me siento feliz para ir buscando la conclusión. Es la primera parte, la otra se la voy a dar desde una transmisión. Pero es eso, chicas y chicas, hermanos, hermanas, amigos, amigas. La clave está en que ese perfume no solo quedó en los pies del maestro, es más, ella lo secó. Para secarse el cabello tuvo que sacarse primero el manto que toda mujer usaba y para que el manto que usaban las judías quedara bien, tuvo que también soltarse el cabello. Cuando una judía no tenía manto y tenía el pelo agarrado con trenzas o tomado, significaba que esa mujer tenía convicciones. Pero cuando la mujer se soltaba el cabello, que generalmente lo hacía frente a su marido, es que esa mujer sentía seguridad de salvación. Y aquí está el punto, mis amados. Su cabello, para que funcione como toalla, está suelto. Su cabello a esa gente que la estaba viendo le habla, yo estoy segura de quién es Él y sé que en Él está la salvación prometida, la buena noticia de que el Dios justo que aprendimos desde chico en la Torá nos ha traído al Mashiach para salvarnos en un Pesaj que nos promocionará en una eternidad llena de plenitud. O sea, que esto se vincula con la sepultura de Yeshua. Y esta mujer deja de ser María, la hermana de Marta y de Lázaro, para la comunidad que está leyendo a Juan 70 años después. Esta mujer, que de alguna manera se repite con otra, no es la misma, la que está en la tumba esperando, aquí Juan 20 está, lo vamos a ver después, representa a las almas redimidas, fieles, porque el perfume de su cabeza, y esto quiso decir Yeshua con eso, recordará la entrega que ha tenido al marido hasta el sepulcro. Habla de ustedes, de mí o de cualquier congregación mesiánica que entiende que somos la novia
del que viene a buscar una esposa sin mancha. La verdadera fidelidad y seguridad está en que hasta la muerte, yo voy a besar los pies de aquel que me escogió. Por eso sale la idea de la verdadera ofrenda. El corbán o el acercamiento o la ofrenda correcta es que las personas tomen el perfume desde su casa y rebosen con una conciencia de que no importa cuánta aflicción tenga que soportar o cuánta muerte ontológica me opresione, aún hasta incluso la muerte física que estas aflicciones me querrán llevar, yo seré fiel porque ya he sido coronado con el poder del que resucitó a alguien que era imposible resucitar. Para Miriam, su hermano Eleazar. Para nosotros, la asamblea, nuestro hermano mayor, todavía quiere seguir resucitando a muchos, pero es necesario que comiences a llenar la casa de un buen perfume. Y perdónenme, ese perfume solo sale cuando el frasco se rompe. Hablo a los varones, que son los que menos hoy aquí se destacaron en responder. Su frasco cerrado los acusa después de esta proclamación como gente igual a Judas Iscariote, gente totalmente materialista, donde el mundo monetario ha logrado en ustedes imponer la idea que cuando consigan tal cantidad de bienes, entonces serán felices. Algunos, por estar detrás de los bienes, se olvidan del servicio que daban al Señor cuando no tenían tantos bienes. Y hablo de gente que está aquí. Yo sé que el pastor Moisés ya ha hecho exhortación, me daba un informe, decía a mí una exhortación a alguien y nunca me lo respondieron. Y es triste, porque algunos aquí tienen bienes de cumplir mi sueño. El club no sé de qué cosa, la profesión no sé de qué, la compra no me acuerdo de cuáles cosas, el casamiento no sé con quién. Todo más de lo mismo, todo valor material y poco perfume llenando la casa, molestando al que hay que molestar. A partir de aquí, Yeshua entra a Jerusalén. No se los voy a enseñar, pero Juan parece que cuenta como los otros la entrada a Jerusalén, pero Juan destaca allí algo que en los otros no sale, un grito que es, ¿saben? Ese, Osana, que en hebreo es Oshea Aná, Oshea, salvar o salvación, Oshea, de donde viene Yeshua. ¿Hay algún profeta que se llamara Oshea? ¿A qué parte de Israel Oshea le escribió? O le escribió, le dio oráculos, le profetizó. Al reino del norte. ¿Por qué? A ver, ¿por qué profetizó al reino del norte? Le profetiza hasta obligado a casarse con una mujer que representaba al reino del norte. ¿Por qué? Porque habían sido infieles. Porque no tenían convicción de que el marido que le había dado promesas en el desierto a través de la Torá era verdadero. Porque se habían ido tras otras propuestas amantes materialistas que garantizaban rápido ascenso monetario. Y por eso al reino de Efraín, Oshea lo llama, ¿alguien sabe cómo lo llama? ¿Cómo llama Oshea al reino de Efraín? O cómo era conocido el reino de Efraín. En el estandarte se deben acordar. ¿Qué animal representa a Efraín? No, el lobo no, ese es Benjamín. El burro. Digan todos, el burro. ¿En qué entró Yeshua? ¿En un burro cualquiera? En un burro que no había sido montado, hijo de Asna. Si no ha sido montado y va todavía con la mamá, ¿qué característica tiene en cuanto a ser nacido de esa burra? Es primogénito. Vamos a la Torá. Alguien que lea Éxodo 13:13. En Éxodo 13:13 Yahvé dice que los primogénitos le pertenecen todos a él. Pero hay una clase de primogénitos que no sirve para trabajar en la tierra. Éxodo 13:13. Para que vaya el micrófono, ahí lo va a leer Isaac. Bueno, dale, Isaac. Éxodo 13:13. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como el sustituto un cordero o un cabrito. Bien, hasta ahí porque no me gustó la primera cría, no da la idea. A ver, Andrea, ¿lo vas a leer del Reina Valera? Dale. Mas todo primogénito de asno. Ah, ¿más todo? Primogénito de asno. Es más claro, ¿eh? Ley de primogénito. Todo primogénito de asno. ¿Dónde viene Yeshua? En un primogénito de asno. A ver, dale, Andrea. Mas sí, todo dale. Primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieras, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Me interesa mucho la primera parte. El primogénito de un burro
solo lo podía redimir, es decir, hacerlo puro para el trabajo de la tierra santa de Israel. ¿Qué cosa? Yohanan el sumergidor, cuando ve a Yeshua venir, en el capítulo 3 lo llama el novio, pero en el capítulo 1, 29 lo llama el Cordero de Dios. Yeshua se subió a un burro primogénito. O sea que allí entendieron los que veían, especialmente los escribas, que ese era el Mesías porque venía primero a rescatar las tribus perdidas de Israel. Porque Mashiach ben Yosef era comprendido desde el primer trabajo, las 10 tribus perdidas y luego nosotros, casa de Judá, Ezequiel 37, 2 varas que se hacen una bajo el gobierno del rey David. ¡Aló! Pero no se queda ahí el relato que les tengo que enseñar. No voy a enseñarlo hoy, esto que acabo de decir es amplio. Inmediatamente después de entrar, ¿quiénes querían verlo? Unos griegos. ¿Y a quiénes se le llamaba griego en el Israel de Yeshua dentro de ese territorio llamado Israel? A los judíos de la diáspora, que podían ser judíos de la tribu de Benjamín o judíos de la tribu de Judá, que no habían regresado nunca a Jerusalén, ¿sí? Se le llamaban los judíos griegos. También podían ser judíos que eran de las otras 10 tribus, y al estar en la diáspora también entraban dentro de los judíos griegos, mirados en menos porque estaban impuros. Son los que cuando venían y peregrinaban, se metían por Betania, esperaban 6 días para llegar al Monte de los Olivos y ser purificados con la ceniza o el agua que tenía ceniza de la vaca roja. ¿Me van siguiendo? Pero también se le llamaba griegos a los que eran prosélitos. Hablaban griego, pero querían dejar su politeísmo, sus teologías demoníacas y querían ser adoradores del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso ustedes van a notar que ahí ya no empieza nunca más a hablar de días. A partir de ahí el maestro dice, la hora llegó. La palabra hora en hebreo, que es man, significa el tiempo donde ya se sabe que tu misión se empezó a cumplir. Y con esto yo me pongo acá, me siento y te hablo, mientras miro este pan, y pregunto, ¿no es conveniente que la Torá sea estudiada, pero también sean meditados y estudiados los escritos mesiánicos? ¿Cuántos creen que sí es conveniente? Mucha gente, incluso una gran cantidad que estuvo con nosotros, ya no está en nada, porque al haber dejado los sustratos babilónicos, obviamente salieron los demonios babilónicos, dogmas, principados, potestades que estaban atrapándolos, no tienen más poder, pero se fueron a lo de la casa de Judá, el servicio a la justicia, a Marta. Se olvidaron de ser María, la que reconoce que el Yeshua que vino a esta tierra, vino primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como está en Mateo, sí, escrito, ¿se acuerdan? Pero también en Juan lo vimos cuando él dice que es buen pastor. ¿No dice que también tiene ovejas que aún no son de este redil? Entonces entendemos, amados, que si Juan en el final del siglo I le está diciendo a las congregaciones no se hagan problema porque lo expulsan de la casa de Judá. Nosotros somos ya casa mesiánica para que vengan todas las naciones y puedan acercarse al Señor. Lean bien el relato con los griegos. Yeshua no los recibió. Yeshua no los recibió. ¿Por qué? ¿Despreció a los judíos griegos? No. Están impurificados. Necesitaban pasar por el Monte de los Olivos, donde él iba a orar. Horas antes de él, en el Monte de los Olivos, a la orilla, estaba un monte llamado Gólgota, o Calvario, significa de la calavera. Y ahí era costumbre poner a los reos del imperio, los que se consideraba gente políticamente peligrosa. Y allí él muere. Por eso es que vaca roja y cordero de pesas están relacionados. Estar en el Evangelio de los santos evangélicos no es leer el Evangelio del reino de Dios como ahora aquí hoy se te ha expuesto. Vos traes a tu amigo evangélico y o católico desde esos tramos babilónicos y esto que yo expliqué lo asusta. Como ya muchos levantaron la mano que les pasó con los que trajeron por primera vez a alguien. Pero esto, bien asimilado en tu boca, esto que has estudiado, bien digerido en tu alma, ¿no crees que cuando abras tu boca va a salir la luz necesaria para esa persona ciega que necesita ver de nuevo? ¿No valorás que en esta mesa te capacitas para ser maestro de Torá
pero desde el que da buenas noticias. Y la buena noticia o evangelio es: tu Dios reina. Por eso yo pido en esta noche que nos entreguemos dando lo mejor de nuestro perfume. Para eso hay que romper la tapa del frasco de tu alabastro, el miedo que te paraliza, a la deuda que se avecina. Tengan cuidado con el tema banco. Tienen dinero en el banco esta semana, vayan, sáquenlo, guárdenlo no sé dónde, cómprense algo, cómprense un frasco de nardo puro, pero lo que está haciendo el presidente nuestro hoy es una reunión con los millonarios Illuminatis. Se le aclaró a él, al ministro de Economía y a la secretaria de Gobierno que no pueden entrar con celulares, no pueden sacar fotos, no pueden mandar mensajes, y eso ya se hace hace rato por ejemplo, en una de las organizaciones que está allí, que es la que organiza esa reunión, que se llama Calaveras y Huesos, organizaciones más fuertes de los Illuminatis que deciden, después con el Club Bilderberg en Europa, cómo será la economía que se avecina. Nuestro país fue embrujado el 9 de julio. A la medianoche, 18 gobernadores estaban obligados a estar vestidos de negro, mientras una mujer, la que se comunica con el inframundo, estaba vestido de rojo. Nuestro país ha sido embrujado y lo que se avecina es muy peligroso. Pero si hay un adorador que pueda romper sus miedos y empezar a dar más perfume en las rodillas de tu habitación, varón o mujer, no sé a quién le hablo. Siento que a alguien le estoy hablando. Volver a tu habitación de rodillas. La casa que se llena de perfume se llama cielo de los cielos de los cielos. Y allá donde no puede entrar ningún hombre porque hay una nogá súper pura, que es la de los serafín y los seres vivientes, tu perfume sí entra. Y el que está a la derecha del Padre, el Hijo del Hombre, muestra que Él fue Cordero y que por medio de su sangre y de haber vencido a la muerte en la tumba, a vos no hay muerte que te pueda tocar. Sé que hay que lavarnos las manos. Sé que esto tiene mucho más para que digamos. Si en esta mesa tengo que pedir perdón, es quizás a obligarlos a correr conmigo. Pido que me escuchen porque de verdad que estoy pidiendo perdón, a que los estoy obligando a correr en el conocimiento de, por ejemplo, el Evangelio de Juan. A lo mejor algunos dicen, no, apóstol, esperen, esto es mucho, no puedo, no llego. Yo quiero animarte y decirte que si te estoy obligando a correr, es porque soy un buen entrenador en la palabra. El Señor me ha asegurado que sí vas a entender y llegar. Entre tantos sueños que esta semana tuve, varios de ellos los recuerdo, raro en mí, hay uno que no he podido olvidar. Después de viajar por distintos lugares, entendí que era Argentina y otros países, lograba inscribirme en una universidad revolucionaria, la mejor del mundo, pero ubicada aquí en Argentina. Después me di cuenta que era en Mendoza. Primero no me daba cuenta. Me aceptaron, me inscribí. Era joven. Estaba contento porque me veía joven en el sueño. Y hasta de ojos celestes. Ah, no, ojos celestes no. Y mientras estaba ahí en la espera, en esas cosas que todos los que han hecho un camino universitario, viste que vas tratando de hacerte compañeros, me hice amigo de un otro varón joven, muy amoroso. No recuerdo su rostro. Pero me di cuenta que ya él sabía la dinámica de la universidad y hasta tenía adelantado el conocimiento que había ahí. Me sentí seguro con él. Llegamos a la clase inaugural, una cátedra que no me acuerdo de qué era, pero una cátedra donde lo temporal se podía juntar. A ver, yo me acuerdo que era como que el profesor, que a la vez era el rector de la universidad, lograba hacer que el eje de la coordenada Y más todo lo que estaba sobre la coordenada X, sin que se juntaran los ejes, se hicieran a la vez una sola cosa. Y lo que decía es, a esto los voy a capacitar y mañana les tomo prueba. Y el único que lograba en esa aula, que no veía la cara de los demás, explicar lo que él estaba diciendo y lo explicaba, era el hijo, era el acompañante mío, mi compañero, que descubrí que era el hijo del rector. Me desperté llorando de alegría. Sé lo que significa para mí. Y sé lo que para ustedes y para nosotros acá en Mendoza significa, o la gente que esté mirando y se quiera sumar.
No tengamos miedo a lo que vamos a ir aprendiendo. Va a ser fácil llevarlo a la práctica. Va a ser sorprendente. Va a ser sobrenatural. Pero va a ser posible. Buscate un buen compañero de estudio. Yo lo encontré. Es el hijo del rector que fundó esta universidad. Caer de rodillas, llorar, hablar en lenguas, hasta movilizar ángeles. Algunos deben recordar cuando con manos alzadas se nos llenaban las palmas de oro. Algunos deben recordar eso. Hoy no están en nada. Ni ellos, ni sus cónyuges, ni sus hijos. Y yo dije, por los que sí están acá casados con hijos, parece una serie de televisión, por las familias que sí se formaron, por los jóvenes que salieron de ser pastoreados en el ministerio de niños y hoy están en eso de saber que son una generación del Espíritu Santo. Yo voy a seguir y los voy a apurar, hermanos. Yo sé que ya les di ese entrenamiento.